Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy nos toca desarrollar un nuevo capítulo en el curso y vamos a comenzar a desarrollar la teoría del capítulo de la hidrostática, ¿de acuerdo? También conocida con el nombre de la estática de fluidos, ¿verdad? La hidrostática o la estática de fluidos. ¿En qué consiste, profe? Inmediatamente se me viene a la mente, hidro significa líquido, estática significa, de acuerdo, equilibrio. Por lo tanto, la hidrostática se encarga de estudiar, ¿qué cosa? Se encarga de estudiar el equilibrio mecánico de los líquidos, pero a través de un nuevo concepto, ya no a través de las fuerzas, sino a través de un nuevo concepto denominado presión. ¿Sí? Vamos a entender el equilibrio de los líquidos a través del concepto de presión. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Punto número uno. Profe, resulta que, antes de comenzar formalmente con la teoría, resulta que cuando yo trabajo con sólidos, cuando yo trabajo con bloques, cuando yo trabajo con esferas, cuando yo trabajo con, de acuerdo, con cualquier otro cuerpo sólido, los sólidos son capaces de transmitir directamente la fuerza que se les aplica. ¿Sí? Esa es una ventaja de los sólidos. ¿De acuerdo? Por eso, cuando yo analizo a los sólidos, directamente trabajo con la fuerza que se les está aplicando. En cambio, los líquidos no. Los líquidos tienen una nueva propiedad. Los líquidos no transmiten fuerza. Los líquidos transmiten una nueva propiedad llamada presión. ¿Sí? Los líquidos son especialistas en transmitir presión. Y esta presión que transmiten los líquidos generan nuevos fenómenos, ¿de acuerdo? Físicos que vamos a comenzar a estudiar. Los llamados fenómenos hidrostáticos. Por lo tanto, para hablar de líquidos, de equilibrio de líquidos, primero tengo que hablar del concepto de presión. Pero la presión no solamente se define para los líquidos. La presión es un concepto general. ¿Qué cosa es la presión? Analizo por acá. Profesor, la presión es la medida de la acción distribuida de una fuerza sobre una cierta superficie. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, imagínate, tengo una superficie de cierta área. Tengo una superficie, voy a suponer, muchachos, de área A. Y sobre esa superficie, profe, aplico una fuerza. ¿Sí o no? Y esa fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Al aplicar esa fuerza perpendicular a la superficie llamada, la fuerza normal, ¿sí? Va a actuar sobre toda la superficie y esa fuerza normal tiene la capacidad, escucha, tiene la capacidad de distribuirse en todo el área. Y precisamente a la acción distribuida de la fuerza normal en el área, nosotros le llamamos presión. Profe, esto ocurre, por ejemplo, cuando yo quiero, profe, hundir un clavo en la pizarra. Imagínate, profe, que yo tengo por acá un clavo, ¿sí? Y tengo una tuerca. Yo te pregunto, a los dos les aplico la misma fuerza. ¿Qué sé yo? Se me ocurre aplicar una fuerza de 100 newtons a ambos, al clavo y a la tuerca sobre la pizarra. Pregunto, ¿sí? ¿Cuál de los dos elementos se introduce, se incrusta en la pizarra? ¿El clavo o la tuerca? Es evidente. El clavo se introduce, el clavo penetra en la pizarra. Profe, mientras que la tuerca no ocurre ello. Simplemente, profesor, con la tuerca no se puede introducir en la pizarra, no deja una marca. Pero, profe, si yo estoy aplicando la misma fuerza, ¿por qué no se produce el mismo efecto? ¿Por qué no se produce el mismo efecto? Resulta que en el clavo toda la fuerza se distribuye en un solo punto. Mientras que en la tuerca la fuerza se distribuye en toda la superficie de contacto. Y al haber mayor área de contacto, ¿sí? La fuerza se distribuye mejor, disminuye su acción.
Y al disminuir su acción, profe, decimos que la presión disminuye. Y al disminuir la presión, la tuerca no se hunde en la pizarra. En cambio, en el caso del clavo, toda la fuerza lo soporta un solo punto. En consecuencia, si toda la fuerza lo soporta un solo punto, ¿qué ocurre? ¿Qué significa? Que la presión es tan grande que el clavo se hunde en la pizarra. ¿Sí o no? A eso le llamamos, profe, el concepto de presión. A la acción distribuida de una fuerza sobre una cierta superficie, sobre una cierta área. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente, profesor, ¿cómo se calcula la presión? Así lo vamos a anotar. Escúchame. La presión, sí, es la medida de la acción distribuida de una fuerza normal sobre una cierta superficie de área A. La presión es igual ¿a quién? A la fuerza normal entre el área. Esa es la fórmula general de la presión. Cualquier fuerza normal es capaz de ejercer presión. ¿Y cómo se calcula la presión? La fuerza normal entre el área. ¿Sí o no? A propósito, la fuerza normal en newtons, el área en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión se expresa en newton por metro cuadrado. Pero el newton sobre metro cuadrado define una nueva unidad de presión llamada el pascal. ¿En qué se va a medir la presión? La presión se mide en pascal. Esa es la unidad que vamos a introducir al aplicar la presión. Se mide, habla, en pascal. Muy bien. A la acción distribuida de una fuerza normal sobre una cierta superficie se le llama presión. ¿De acuerdo? Y esa presión, profe, son capaces de transmitir, de acuerdo, los líquidos. Los líquidos son especialistas en transmitir presión. Y cuando yo trabajo con líquidos, yo voy a trabajar con la famosa presión hidrostática. ¿De acuerdo? Punto número 2. ¿Qué viene a ser la presión hidrostática? Presta atención por acá. Imagínate que yo tengo un líquido en reposo. ¿Ya? Tenemos un líquido en reposo. ¿Está bien? Bueno, a este líquido en reposo ya no se lo caracteriza por su masa, sino a todo líquido se lo caracteriza mediante su densidad. La densidad del líquido que le llamo ρL. ¿Está bien o no? Por lo tanto, planteo por acá. ¿Cómo se calcula la densidad? La densidad del líquido es la masa sobre el volumen. En general, la densidad es una propiedad de cualquier sustancia en la naturaleza. La densidad, profesor, la poseen los líquidos, la poseen los sólidos y la poseen los gases. La densidad es la relación de la masa que tiene una sustancia respecto del volumen que ocupa la sustancia. Masa entre volumen. Esa es la fórmula de la densidad. ¿Y en qué se mide la densidad? En kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Al líquido entonces lo caracterizo mediante la densidad ρL. Yo quiero calcular la presión a una cierta profundidad dentro del líquido. Vamos a suponer que yo quiero calcular la presión a la profundidad H. Te pregunto, ¿por qué a la profundidad H en el punto X hay presión debido al líquido? Fácil, profe. Se entiende que en el punto X, toda la columna de líquido que está por encima del punto X tiene masa. Y toda esa columna de líquido, al tener masa, tiene peso. Y todo ese peso está presionando el punto X. O sea que a una cierta profundidad hay una presión por parte del peso del líquido que está por encima del punto X. A esa presión, ¿cómo le llamamos? La presión hidrostática. ¿Me dejo entender o no? Esa es la presión hidrostática.
¿Y cómo se determina la presión hidrostática? La presión hidrostática se determina así. Fórmula de la presión hidrostática. Fuerza normal entre área es la fórmula general. Pero cuando yo trabajo con líquidos, la presión fuerza normal entre área, profe, ¿en qué se convierte? Se convierte a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Densidad de líquido por gravedad por profundidad, o generalmente le llamamos la altura H. La alturita H al interior del líquido. Así se calcula la presión hidrostática. Repito una vez más. La presión, fuerza normal entre área al interior del líquido, se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad o altura H. Esa es la presión hidrostática. ¿Me dejo entender? La presión que es capaz de ejercer toda una columna de líquido, sí, por encima del punto X. ¿Estamos de acuerdo o no? Obviamente, para que la presión me salga en pascal, la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. La gravedad tiene que ser 9,8 o en su defecto vale 10. Y la profundidad tiene que estar en metros para que la presión me salga en pascal. Muy bien, ese es punto importante acerca de la presión hidrostática. Sin embargo, muchas veces en los problemas me van a pedir calcular la presión total que soporta el punto X. Y cuando a mí me piden calcular la presión total, no solamente debo considerar a la presión que ejerce el líquido, sino también tengo que considerar la presión que está fuera del líquido. ¿Y fuera del líquido está ejerciéndose presión o no? Sí. ¿Por parte de quién se ejerce presión fuera del líquido? Por parte, profe, de la atmósfera, por parte del aire. El aire es una mezcla de gases, ¿sí? Hidrógeno, nitrógeno, CO2, oxígeno, ¿verdad? Y toda esa mezcla de gases que compone el aire tiene masa. Y aunque no lo creas, al tener masa tiene peso. Y al tener peso tiene la capacidad de ejercer presión. Y a esa presión que está por encima, de acuerdo de los líquidos, a esa presión que está encima de todos nosotros, se le llama la presión atmosférica, ¿verdad? Y esa presión atmosférica a nivel del mar ya está establecida, ya se conoce incluso su valor, ¿verdad? Acá tenemos la presión atmosférica. No te olvides entonces por acá. ¿Cuánto vale la presión atmosférica, profe? La presión atmosférica equivale a una atmósfera. Y una atmósfera es 10 a la quinta pascal. O lo que es lo mismo decir, 100 kilopascal. Esa es la famosa presión atmosférica. Por lo tanto, cuando a mí me piden determinar la presión total al interior de un líquido, debo considerar la presión hidrostática debido al líquido que me está presionando, más la presión que está fuera del líquido, que se llama la presión atmosférica. No te olvides, Pulpín, ¿ah? Importante detalle. Muy bien. Punto número 3. Una vez analizado qué cosa es la presión hidrostática, qué cosa es la presión de forma general, voy a analizar, profe, el principio. Por acá, a ver, préstame atención. El principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice el principio fundamental de la hidrostática? Jóvenes, en resumen, nos dice lo siguiente. Si yo tengo un líquido en un recipiente, no importando la forma del recipiente que contenga líquido, no importa la forma del recipiente que contenga líquido, si el líquido está en reposo, profesor, a una misma profundidad, en todos los puntos, a una misma profundidad, a un mismo nivel, todos esos puntos soportan la misma presión. A una misma profundidad, la presión en todos los puntos tienen que ser, tienen que ser iguales.
Ese es el principio fundamental de la hidrostática. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En dónde lo voy a emplear, profe? En los famosos vasos comunicantes. Lo voy a poner por acá. Los famosos, profesor, vasos, habla, comunicantes. Los famosos vasos comunicantes. ¿Está bien? A ver, analiza. Imagínate que yo tengo, profe, acá un recipiente de distinta forma, los vasos comunicantes, un recipiente de boca rectangular, un recipiente de boca ancha, un recipiente de boca angosta, todos esos recipientes conectados con un volumen común. ¿Está bien? Muy bien. Se me ocurre verter líquido o vertir líquido, profe, al interior de ese recipiente. Al vertir líquido, profe, el líquido comienza a subir por cada una de las ramas, al llenar, ¿no?, el recipiente. Y al subir por cada una de las ramas, ¿qué se observa? Se observa que todas las ramas se van llenando a la misma altura. Todas las ramas se van llenando al mismo nivel. ¿Y por qué ocurre eso, profe? ¿Por qué no hay un desnivel? Profe, porque si hubiese un desnivel del mismo líquido a la misma altura, profe, ¿qué ocurriría? No se cumpliría el principio fundamental de la hidrostática. En otras palabras, violaríamos el principio fundamental. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir, profesor? En un mismo líquido en reposo, no importa la forma del recipiente, se debe de alcanzar siempre el mismo nivel obligatoriamente. ¿Para qué? Para que se cumpla el principio fundamental. Y todas las presiones a un mismo nivel, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Acá está. Por ejemplo, imagínate que yo cojo, profe, de ese líquido en reposo, un mismo nivel, justo en la superficie. Tengo el punto A, tengo el punto B y tengo el punto C. Como todos los puntos están al mismo nivel en la superficie, ¿qué se cumple? Que las presiones en esos puntos tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que para este líquido en reposo la presión en A es igual a la presión en B y es igual a la presión en C, ¿verdad? ¿Y quién es la presión en A, en B y en C? Profesor, la presión en A, en B y en C es la presión atmosférica. Es igual a una atmósfera, equivalentemente igual a 10 a la quinta Pascal. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Profe, pero no importó la forma del recipiente, ¿no? No importa si él era boca ancha, si él era boca angosta, no. Siempre se alcanza el mismo nivel para que las presiones en todos los puntos sean iguales. Pero, profe, si eso se cumple en la superficie, ¿se cumplirá al interior, profesor, del líquido? Lógico. Es un principio fundamental. Si el líquido está en reposo y a mí se me ocurre analizar, ¿qué cosa? Un mismo nivel horizontal, ¿de acuerdo? Un mismo nivel horizontal. Si yo analizo un mismo nivel, entonces tengo acá el punto X, tengo el punto y tengo el punto Z, ¿no? Profe, X, Y y Z, ¿están al mismo nivel? Sí. Y si están al mismo nivel, ¿qué ocurre? Están a la misma presión, de acuerdo, total. A propósito, ¿se está cumpliendo el principio fundamental solo con presiones hidrostáticas? No. Se está cumpliendo con presiones totales. No te olvides. Como todos están al mismo nivel, a la misma profundidad, ¿cómo tienen que ser las presiones? Las presiones tienen que ser totalmente iguales. Por lo tanto, propiedad número 2, ¿qué se cumple? Que la presión X es igual a la presión en Y es igual a la presión en Z. A propósito, el punto X, el punto y el punto Z constituyen una región de líquido
llamada isóbara, la famosa isóbara. La presión en X, la presión en Y la presión en Z, profesor, constituyen una región llamada la isóbara. ¿De acuerdo? Así se establece el principio fundamental de la hidrostática. Oye, Pulpín, y esta propiedad nosotros la vamos a aprovechar cuando querramos equilibrar líquidos. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el mismo nivel y al mismo nivel las presiones como tienen que ser, siempre totalmente iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro punto importantísimo en los líquidos es el llamado principio de Pascal. Muchachos, ¿qué nos dice el principio de Pascal? El principio de Pascal nos habla, ¿sí? O ocurre, profesor, cuando nosotros trabajamos con un líquido encerrado en un recipiente. Cada vez que yo tenga un líquido encerrado en un recipiente, muchachos, yo tengo la capacidad de aplicar el principio de Pascal. ¿Y qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice, si un líquido o si sobre un líquido encerrado en un recipiente existe un incremento de presión en alguna región del líquido, este incremento de presión se transmite en todo el líquido y en todas las direcciones siempre con la misma intensidad. ¿Qué sé yo? Tengo un recipiente esférico y se me ocurre aplicar una presión por la parte superior, profesor. Al incrementarle la presión, el líquido tiene que estar encerrado. Al incrementarle la presión por arriba, ese incremento de presión se transmite en todo el líquido, en todas las direcciones y siempre se transmite con la misma intensidad. No te olvides, principio de Pascal. Eso ocurre, por ejemplo, profe, cuando te van a aplicar una ampolla con la jeringa, ¿verdad? O con el chisguete cuando juegas carnavales. Tú lo llenas de líquido, tu chisguete, profesor, ¿sí? Y presionas por un lado el émbolo y el líquido sale disparado por el otro lado. ¿Por qué? Porque la presión que generas por un lado la transmite y ese incremento de presión llega hasta el otro lado y el líquido sale disparado. A esa propiedad le llamamos el principio de Pascal. Y una aplicación importante, alucinante, del principio de Pascal es la famosa prensa hidráulica. Vamos a trabajar por acá. La famosa prensa hidráulica. ¿De acuerdo? La prensa hidráulica. Muy bien. ¿Qué nos dice la prensa hidráulica? Préstame atención. Aplicamos el principio de Pascal. Imagínate que yo tengo un tubo en U y ese tubo en U contiene un líquido en reposo. No sé qué líquido, no importa el líquido, oye, puede ser agua, puede ser aceite, puede ser glicerina, ¿de acuerdo? Profe, puede ser cualquier líquido que se te ocurra. ¿Sí? Basta que esté encerrado. Y ese líquido tiene una densidad ρL. ¿Está bien? Lo tapo mediante dos émbolos de peso despreciable. Al tapar con los dos émbolos de peso despreciable, entonces no hay desnivel, ¿no? ¿Cómo serían los niveles en ambos lados? Tienen que ser iguales. Por el principio fundamental de la hidrostática, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Pero ¿qué tal si se me ocurre? ¿Sí? A propósito, en ese tubo en U existe, profe, un tapón del émbolo chiquito, de la parte chiquito que le llamo el área 1. Y tengo al otro lado un émbolo que tapa al lado grande, que tiene un área igual a área 2. Profe, esta área es tan chiquita como queramos. Y esta otra área es tan grande como queramos. Se suele trabajar con un área muy pequeñita y con un área muy grande. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta lo siguiente. Imagínate que si sobre el émbolo grande, por ejemplo, es una plataforma de una central de autoservicios, donde yo coloco un tráiler para levantar al tráiler y ver la parte interna de lo que ocurre en el tráiler. ¿De acuerdo?
Entonces, profe, voy a plantear por acá. ¿Sí? Se me ocurre sobre la plataforma colocar un camión. Recontra pesado, profesor. ¿Sí? Ahí está mi camión. ¿Sí? ¿Y qué va a actuar ahí? Va a actuar una fuerza muy grande, ¿no? Va a intentar hundir al líquido por ese lado. Actúa la fuerza F2 sobre el área 2. ¿Sí? Actúa la fuerza F2 sobre el área 2. Estoy aplicando, profesor, una presión tan grande. ¿De acuerdo? Una presión tan grande que quiere hundir al líquido. A esa presión tan grande yo le llamo el incremento de presión P2. Le llamo el incremento de presión P2. ¿De acuerdo? Ese incremento de presión P2 intenta hundir al émbolo, ¿no? En consecuencia, el líquido bajaría, ¿no? Debería de bajar, pero no va a bajar. ¿Por qué no? Porque yo voy a contrarrestar al otro lado. Voy a contrarrestar con la fuerza F1. ¿De acuerdo? Voy a contrarrestar con la fuerza F1. Sobre el área 1, ¿qué genero? Genero el incremento de presión P1. ¿Está bien? Genero el incremento de presión P1. Por lo tanto, muchachos, préstenme atención. Yo para mantener el equilibrio de ambos émbolos, profe, para que el émbolo grande no se hunda y el émbolo pequeño suba, ¿sí? Entonces yo debo contrarrestar. Y para contrarrestar, profesor, yo debo equilibrar los émbolos. Pero para equilibrar los émbolos, ¿de acuerdo? Yo no voy a equilibrar fuerzas. Profe, yo no voy a equilibrar fuerzas. ¿Qué va a equilibrar? Yo voy a equilibrar presiones. Voy a equilibrar presiones. Y a eso se le llama el principio de Pascal, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Digo por acá, chiquitito, ¿ah? Digo por acá, profesor, para el equilibrio. ¿Sí? Para el equilibrio. ¿Qué se cumple para el equilibrio? Se cumple, profesor, que ya no se equilibran fuerzas, sino se equilibran presiones. El incremento de presión P1 debe ser igual al incremento de presión P2. A esa propiedad le llamamos el principio de Pascal. Y si el incremento de presión P1 es igual al incremento de presión P2, ¿qué se cumple? Pero ¿cómo se calcula el incremento de presión? La fuerza 1 entre el área 1 y la fuerza 2 entre el área 2, ¿verdad? Entonces, eso siempre se va a cumplir al aplicar la famosa prensa hidráulica. La fuerza F1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza F2 sobre el área 2. Y si tú te percatas, ¿sí? Para equilibrar entonces émbolos, ya no se equilibran directamente fuerzas, sino se equilibran fuerzas entre áreas, ¿verdad? Profe, la fuerza F1 entre el área 1 debe ser igual a la fuerza F2 entre el área 2. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fuerza pequeñita, la divido entre un área pequeñita, ¿qué voy a generar en el otro émbolo? Una fuerza muy grande dividido entre el área también muy grande. Para mantenerse el equilibrio se debe cumplir esa relación y a esa relación le llamamos el principio de Pascal. ¿Estamos de acuerdo? A continuación nos toca analizar el principio de Arquímedes. Bien, entonces finalmente, una vez analizado el principio de Pascal, nos pasamos a analizar en este momento el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes, jóvenes? Nos dice que, así como todo líquido es capaz de ejercer presión sobre los cuerpos que están al interior de ellos, no solamente transmiten presión, sino transmiten fuerza, ¿no? Porque tú sabes que indirectamente la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y si la presión es la fuerza entre el área, yo puedo despejar la fuerza y lo obtengo como la presión por el área. ¿Qué significa eso en resumen? Que cada vez que hay presión,
yo la multiplico por un área y ¿qué va a aparecer? Sobre dicha área va a aparecer una fuerza. Y efectivamente entonces, si los líquidos son especialistas en transmitir presión, en consecuencia indirectamente están transmitiendo fuerza. Y a esa fuerza que es capaz de ejercer un líquido sobre un cuerpo, se le llama, profe, la presión hidrostática, o perdón, la fuerza hidrostática, ¿no? A la fuerza que es capaz de ejercer un líquido sobre un cuerpo se le llama la fuerza hidrostática, que comúnmente nosotros le llamamos la fuerza de empuje. ¿Sí? La famosa fuerza de empuje. Entonces, hablemos de la fuerza de empuje a través del principio de Arquímedes. ¿Qué nos dicen palabras? El principio de Arquímedes no dice: todo líquido en reposo se opone a ser introducido, señorita. Se opone a ser penetrado, profesor. Y a esa fuerza de oposición, a la introducción, a la penetración, nosotros le llamamos la fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje que ejerce el líquido a los cuerpos es una fuerza de expulsión. En resumen, es una fuerza verticalmente hacia arriba, tratando de expulsar el líquido a los cuerpos. La famosa fuerza de empuje. ¿De acuerdo? Esa fuerza de empuje entonces la vamos a calcular así. Imagínate un bloque, profe, parcialmente sumergido en un líquido. ¿Sí? Tenemos un bloque parcialmente sumergido en un líquido y, profe, ese bloque tiene un cierto volumen. Tiene un volumen B. Ese volumen B, profesor, es el volumen total del bloque de madera. Vamos a suponer que está parcialmente sumergido en un líquido que le voy a llamar de densidad ρL. ¿Sí? El volumen total del cuerpo es el volumen B. Pero no todo el cuerpo está sumergido, está parcialmente sumergido. ¿Sí? Y el volumen que está dentro del líquido, nosotros le llamamos el volumen sumergido. Y justamente por ese volumen sumergido, profe, ¿de acuerdo? El líquido se opone a la introducción. Y a esa fuerza de introducción del líquido sobre el bloque nosotros le llamamos la fuerza de empuje. Le llamamos la fuerza de empuje. ¿Cómo se grafica la fuerza de empuje? Acá viene lo interesante. ¿Qué voy a hacer yo, profesor? Voy a graficar la fuerza de empuje de la siguiente manera. Mira, profesor, ¿dónde actúa la fuerza de empuje? La fuerza de empuje actúa en el metacentro. ¿Qué cosa es el metacentro? El metacentro, profesor, es el centro de gravedad de la parte sumergida. El metacentro es el centro de gravedad de la parte sumergida. Sí, a ver, explíqueme en detalle. Imagínate, profe, olvídate de la parte que está fuera del líquido, solamente concéntrate en la parte que está dentro del líquido. Y en esa parte que está dentro del líquido ubica su centro de gravedad. Ese centro de gravedad de la parte sumergida es el metacentro. En ese punto se aplica el empuje. ¿Cómo se aplica el empuje? Verticalmente hacia arriba, expulsando el líquido al cuerpo. ¿Sí? Así se grafica la fuerza de empuje, siempre, señorita, de expulsión del líquido sobre el cuerpo. Esa es la famosa fuerza de empuje. Debido a la fuerza de empuje, los barcos no se hunden, ¿no? ¿Por qué flota un barco inmenso de metal en el mar? Si cuando yo cojo un pedazo del metal de ese barco y lo suelto en el agua, ¿qué ocurre con ese trocito de metal? Se hunde. ¿Y por qué no se hunde el barco? Si está lleno o está hecho de este metal pesado. ¿Por qué? La respuesta es justamente la famosa fuerza de empuje. ¿Sí? La fuerza de empuje me permite explicar la condición de flotación de los cuerpos.
Y todo ello ya lo vamos a aprender, jóvenes, en los problemas que vamos a desarrollar posteriormente, en el nivel básico, en el nivel intermedio, en el nivel avanzado. ¿De acuerdo? La fuerza con la cual los líquidos se expulsan a los cuerpos verticalmente hacia arriba es la famosa fuerza de empuje. A veces la fuerza de empuje logra botar a los cuerpos, por eso hay algunos cuerpos que flotan. A veces la fuerza de empuje no logra vencer al peso. Recuerda que este bloque tiene peso y el peso puede ser más grande que el empuje. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo se va a hundir. Entonces tenemos que hacer una comparación, ¿no?, del peso que tiene el cuerpo con el empuje que ejerce el líquido. Y de ahí podemos darnos cuenta si el cuerpo se hunde, si el cuerpo flota, ¿sí? o no, si el cuerpo está en flotación o el cuerpo emerge dentro del líquido, ¿verdad? Pero a propósito, esa fuerza que es capaz de ejercer todo el líquido sobre un cuerpo que está al interior del líquido, ¿cómo se calcula? ¿Se puede calcular o no? Sí. Se verifica la siguiente fórmula. Se verifica la famosa fórmula del empuje. Se verifica. ¿Qué se verifica? Que la fuerza de empuje depende del líquido que estoy trabajando, densidad de líquido, depende de la aceleración de la gravedad G y depende del volumen que está dentro del cuerpo del líquido. Es decir, depende del volumen sumergido. En otras palabras, ¿cómo se calcula el empuje? El empuje se calcula como la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Esa es la famosa fuerza de empuje. ¿Me dejo entender? Y eso lo voy a utilizar al momento de resolver problemas en donde aparezcan fuerzas. Obviamente, el empuje debe estar en newtons. Para que el empuje aparezca en newtons, háblame, ¿en qué tiene que estar la densidad? La densidad tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos. La gravedad tiene que ser 9,8 o en su defecto 10 metros por segundo al cuadrado. Y el volumen tiene que estar en metros cúbicos para que el empuje me salga en newtons. Es una fuerza más que yo voy a considerar en los problemas de líquidos en donde yo aplique equilibrio, en donde yo aplique dinámica. Voy a agregar una fuerza más llamada la fuerza de empuje. Densidad de líquido por gravedad por el volumen sumergido del cuerpo en el líquido. ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? Muy bien. Todos esos aspectos teóricos que estamos aprendiendo la vamos a comenzar a aplicar, lo vamos a comenzar a aplicar en la resolución de problemitas prácticos de hidrostática. ¿Está bien o no, jóvenes? Muy bien. Por lo tanto, jóvenes, hasta ahí vamos a dejar la parte teórica y vamos a continuar con la parte práctica. ¿Sí? Nos vemos, cuídate, Pulpín, el próximo video. Chao, chao.